Titulares de hoy en Latinoamérica al Día. Los ayudantes del patriota redactaron la orden de la ley de insurrección durante las protestas de Floyd. Alexandria Ocasio-Cortez rechaza el acuerdo de infraestructura bipartidista de Joe y pone una queja judicial no aceptando la negociación. Racismo estructural. El viaje a la frontera de Kamala Harris fue solo para relaciones públicas para quitarse de encima a los medios de comunicación. El senador Haggerty dice que el viaje a la frontera de Harris es una señal de que la reacción de la opinión pública está presionando a Joe a actuar. Comenzamos el bloque informativo en Latinoamérica al Día. Los asesores del presidente patriota redactaron el año pasado una orden que permitiría al patriota invocar la ley de insurrección en medio de las manifestaciones en curso y los actos civiles después de lo sucedido con Floyd. El Times informó que 2 altos funcionarios de la administración del patriota y un grupo de personal de la Casa Blanca prepararon un documento el 1 de junio del 2020 que le daría al patriota la autoridad para desplegar miles de tropas en servicio activo en todo Washington, D.C., para responder a las protestas. Sin embargo, el patriota le dijo a un medio que no deseaba desplegar tropas sobre ciudadanos estadounidenses. No es absolutamente cierto, y si fuera cierto, lo habría hecho, dijo el patriota. Las fuentes le dijeron al Times que algunos ayudantes del patriota siguieron adelante y prepararon un borrador de orden en caso de que el patriota decidiera invocar la ley de insurrección de 1807, que permite al presidente desplegar personal y militarmente de la Guardia Nacional de Estados Unidos. La ley solo se ha invocado 2 veces en los últimos 40 años. Una para responder a los hechos posteriormente al huracán Hugo en 1989 y otra durante los disturbios de Los Ángeles en 1992. Un alto funcionario le dijo al Times que el patriota estaba al tanto del documento, que había sido preparado el mismo día a que las fuerzas del orden expulsaron por la fuerza a los manifestantes de Lafayette Square. Los funcionarios también agregaron que el patriota había continuado proponiendo el despliegue de tropas militares después de las manifestaciones del 1 de junio en ciudades como Portland, Oregón, donde se llevaron a cabo protestas masivas contra la policía. Un juez federal a principios de esta semana dictaminó que el entonces fiscal William Barr y los funcionarios actuales y anteriores nombrados en el claro de Lafayette Square tienen derecho a inmunidad calificada por sus acciones durante las protestas del 1 de junio del 2020. De otro lado, la representante de New York, Alexandria Ocasio-Cortez, no está de acuerdo con el mensaje de unidad de Joe y está hablando en contra del acuerdo de infraestructura bipartidista negociado entre la administración Joe y los senadores republicanos. Ella se opone al acuerdo porque no son minorías étnicas y afirma que es una forma de racismo cultural. El jueves, 21 senadores, 11 republicanos y 10 demócratas se unieron a Joe para presentar el marco de infraestructura bipartidista, que se estima en 1.2 billones. Se le unieron frente a la Casa Blanca los senadores Kyrsten Sinema, Mitt Romney, Joe Manchin y otros legisladores de ambos partidos, informó un medio. Al anunciar el acuerdo, Joe dijo: "Tenemos un acuerdo. Hicimos compromisos serios en ambos extremos. Tienen mi palabra. Me quedaré con lo que hemos propuesto. Y ellos también me han dado su palabra", dijo. "Ninguno de nosotros consiguió todo lo que queríamos. No obtuve todo lo que quería, pero esto me recuerda los días en que solíamos hacer muchas cosas en el Congreso de los Estados Unidos". La diversidad de esa coalición bipartidista transmite perfectamente qué comunidades se centran y cuáles se quedan atrás, cuando los líderes priorizan la negociación bipartidista sobre la legislación inclusiva que prioriza generar el mayor impacto posible para la mayoría de la gente, tuiteó el legislador progresista después de la negociación. 312,000 millones se destinaron al transporte, con 109,000 millones invertidos en carreteras, puentes y otros proyectos importantes, 66,000 millones en trenes de pasajeros y carga y 49,000 millones en transporte público. Solo 15,000 millones
se destinarán a infraestructura de vehículos eléctricos y autobuses y tránsito eléctricos, una fracción de lo que Joe propuso por primera vez. El plan invertiría 266.000 millones en infraestructura no de transporte. Incluye 73.000 millones para energía, 65.000 millones para banda ancha y 55.000 millones para agua. Es por eso que un paquete bipartidista por sí solo no es aceptable, agregó Ocasio-Cortez. La exclusión y negociación de nuestras comunidades es lo que requieren los acuerdos bipartidistas de D.C. Así es como se sube a bordo al Partido Republicano. No haga mucho o nada por la clase trabajadora y los bajos ingresos o las mujeres o las comunidades POC o los sindicatos, etc. Debemos hacer más. Ocasio-Cortez argumentó que los acuerdos hechos con los republicanos se basan en descuidar a las comunidades históricamente desfavorecidas, afirmando, para muchas comunidades, no tener un asiento en la mesa es una condición previa para que los acuerdos bipartidistas funcionen en primer lugar. Y eso no solo se considera normal, sino que se valora. Mientras tanto, cuando los representantes de las comunidades excluidas se oponen a la exclusión y marginación requeridas para que funcionen muchos acuerdos bipartidistas, se los descarta como irrazonables, agregó Ocasio-Cortez. Entonces, ¿quién se beneficia a menudo de este tipo de acuerdos bipartidistas? Corporaciones y racismo estructural. No es algo mejor que nada. Supone que ninguna de las personas involucradas estuvo de acuerdo con políticas negativas. Una suposición enorme, concluyó la demócrata. A pesar del apoyo de ambos partidos, otros senadores progresistas han salido a expresar su decepción con el marco bipartidista de infraestructura. El senador demócrata Ed Markey argumentó que la falta de esfuerzos para abordar el camino climático lo convirtió en un factor decisivo. He dicho todo el tiempo, sin clima no hay acuerdo, escribió Markey en la red del pajarito. El marco bipartidista no nos lleva allí, por tanto, estoy de acuerdo con nuestro liderazgo en que esto debe resolverse mediante la reconciliación. Hasta entonces, sigo sin clima, sin trato. Hagamos esto. De otro lado, Kamala Harris está bajo la mirada de todo el mundo por visitar el área menos problemática de la frontera suroeste, mientras que otros se ven afectados por el aumento de indocumentados en curso. Emily Compagno, colaboradora de un medio, dijo que el viaje a la frontera de Harris fue solo para que las relaciones públicas se quiten la espalda a los medios. Estamos viendo una gran cantidad de indocumentados que se mantienen en condiciones desfavorables, y la administración simplemente los expulsa por todo el sistema y afirma que están siendo atendidos. Pero en realidad, solo los están poniendo en condiciones más deplorables, dijo Compagno. Compagno mencionó cómo los fiscales generales estatales y los fiscales de distrito están expresando su preocupación porque los refugiados de emergencia no tengan estándares adecuados para los indocumentados detenidos, y agregó cuántos de los menores en esas instalaciones están bajo vigilancia negativa. Sin embargo, estamos escuchando de esta administración que todo está bien. Todo está bien porque ella fue de visita y parece haber marcado una casilla, dijo. Desafortunadamente, creo que este viaje fue francamente solo para relaciones públicas, para que pueda quitarse de encima los medios de comunicación que le preguntaban cuándo iban a ir. El viaje de Kamala Harris a la frontera fue criticado cuando los críticos señalan que ella se está alejando de las áreas que han sido más afectadas por la actual crisis migratoria. Harris viajó a El Paso, Texas, el viernes, 93 días después de que Joe la llamara por primera vez para tratar las causas fundamentales de la crisis fronteriza. Si Kamala Harris realmente quisiera evaluar la situación en la frontera, se dirigiría a McAllen, a sitios a lo largo del Valle del Río Grande, dijo a un medio un alto funcionario fronterizo que habló bajo condición de anonimato. Valdrá la pena ver si este viaje se extiende más allá de un sello de goma que visite la frontera. Tom Homan, ex jefe interino del Servicio de Control de Migración y Aduanas ICE, dijo que Harris necesita ir al epicentro de esta crisis. En lugar de ir allí y hablar con los hombres y mujeres que enfrentan esa crisis y cuidar de miles de menores no acompañados, elige El Paso porque no quiere ver la devastación que han causado las políticas de su administración, dijo Corman. Ahora El Paso está viendo un aumento en los cruces, absolutamente un aumento de los cruces de sustancias. Pero cuando se mira la crisis, ¿por qué no ir al epicentro y hablar con los hombres y mujeres de la patrulla fronteriza y ver qué está pasando?
añadió Homan. Un reportero del Post señaló que el viaje de Harris a El Paso le permite evitar las áreas más afectadas en el Valle del Río Grande, donde incluso los funcionarios demócratas han criticado la respuesta de la administración de Joe a la crisis fronteriza. El sector del Valle del Río Grande se ha visto especialmente afectado por la crisis. Harris había sido criticado por esperar casi 100 días para visitar la frontera. De otro lado, el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, dice que el tan esperado viaje de Kamala Harris a Texas es una señal de que la administración Joe está reaccionando a una reacción negativa de la opinión pública debido a su manejo de la crisis en el sur, ya que culpó al gobierno de disfrazar una estrategia de aceleración de indocumentados en los Estados Unidos. Lo que están haciendo es escuchar las encuestas y las encuestas las están golpeando, dijo Hagerty a un medio. Creo que la administración Joe, a pesar de todas las tendencias de izquierda y el hecho de que están permitiendo que la izquierda del partido las lleve en una dirección negativa e izquierdista, están enfrentando la realidad del público estadounidense y el sentimiento estadounidense, y es tan fuerte como el colapso de la frontera que se ha precipitado, por lo que creo que esto me indica que se están enfrentando a la inevitable reacción de la opinión pública y por lo tanto los está empujando en la dirección en la que deberían abordarlo, dijo. Hagerty habló mientras Harris visitaba El Paso, Texas, casi 100 días después de haber sido designada para abordar las causas fundamentales de la crisis en Centroamérica, como la pobreza, hechos al margen y el cambio climático. Anteriormente había visitado Guatemala y México como parte de ese esfuerzo, donde se reunió con líderes y dio a conocer una serie de medidas diseñadas para abordar las causas fundamentales. Más de 1,000 millas de espacios abiertos esperan al presidente patriota en su próxima visita a la frontera entre Texas y México. El gobernador Greg Abbott dice que taponará las brechas cavernosas al completar el muro que comenzó el patriota, bajo la orden ejecutiva del gobernador republicano. Este mes comenzó a levantarse una cerca temporal, pero, aunque admirable, la escala del proyecto es abrumadora, sin precedentes y quizás imposible. En 4 años, la administración del patriota completó menos de 100 millas de muro fronterizo en el estado de Lone Star, dejando más de 1,000 millas sin asegurar, a diferencia del muro en Arizona, gran parte del cual se completó en terrenos públicos. La empresa de Abbott enfrenta enormes obstáculos de dominio eminente, así como obstáculos financieros que pueden resultar insuperables. No se equivoque, necesitamos que se construya el muro, y felicitaciones a Abbott por intentar hacerlo. No solo es un símbolo físico visible de que Estados Unidos defiende su soberanía y su derecho a mantener un Estado de Derecho, es una defensa de primera línea contra personas que no cumplen las leyes ni las normas. Y eso no se refiere solo a los extranjeros indocumentados, sino cada vez más a personas que trabajan con grupos al margen. Una pared adecuada al menos ralentiza el flujo en la fuente. Es mucho más que nada, que es lo que parece querer esta administración. Una nación soberana tiene tanto el derecho como la responsabilidad de limitar la migración y controlar sus fronteras, manteniendo una línea geográfica regulada. En Texas, los escépticos han cuestionado el compromiso de Abbott con el muro, hablando poco al respecto durante el mandato del patriota. No invirtió ningún capital político para apoyar un proyecto político de ley de construcción de muros en la legislatura estatal. Esa medida declinó esta primavera y los legisladores suspendieron la sesión. Ahora, Abbott ha formado un grupo de trabajo, un dispositivo político favorito, para reunirse cada 2 semanas. No ha revelado ninguna estrategia para poner en marcha la notablemente engorrosa burocracia de obras políticas del Estado. Hasta aquí la sensación de urgencia. Los $250 millones que anunció el gobernador como pago inicial para el muro no llegarán muy lejos en el desierto de Texas, donde los costos de construcción podrían superar los $20 millones por milla. Así que creó una página de financiación colectiva en línea, borderwall.texas.gov, que no por casualidad parece un sitio web de campaña. Todo esto plantea la pregunta inevitable:
¿Es este proyecto del muro real o simplemente una estratagema política para ganar tiempo y evitar a los opositores conservadores a la candidatura a la reelección de Abbott en 2022? En última instancia, la construcción de muros también debe venir acompañada de la voluntad de hacer cumplir las leyes federales de migración en el interior de Estados Unidos. Latinoamérica al día. Te conecta con la noticia. Muy pronto, vuelve a escuchar las noticias más relevantes en este canal de noticias.